Bien, parece que han sacado por fin el pañuelo blanco. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, ongi etorri, a este nuestro txoko pequeño. Yo creo que vosotros lo hacéis grande, esto es verdad. Y con toda la alegría y el cariño del mundo, damos la bienvenida a esta sencilla tribuna a tres grandes aficionados. Por mi izquierda, empezando por el segundo asiento, está la amabilidad, está la paciencia y el enorme mimo de Emi García, siempre al teléfono, en la Peña Tres Puyazos, con toda la paciencia del mundo para contemplar y para satisfacer a los peregrinos al toro, al culto del toro. Emi García, de la Peña Tres Puñazos de San Agustín de Guadalix, la feria del aficionado para el aficionado, que todavía no tiene techo, afortunadamente, como lo ha demostrado en el último evento, y que si Dios quiere allí nos tenemos que ir otra vez a peregrinar a ver al toro. A mi izquierda inmediata, Carlos Rodríguez Villa, presidente de una de las asociaciones más aquilatadamente adoradoras del toro, presidente de la asociación El Toro de Madrid, cabeza visible de una de las instituciones más señeras, prima hermana de la nuestra, en cuanto que compartimos valores, jerarquía de valores en torno a la fiesta. Muchas gracias por venir, Carlos. Al fondo, también una cara muy conocida de Bilbao, un enamorado de Bilbao, buen aficionado a su plaza también, Domingo Delgado de la Cámara, que mantiene, como sabéis, un blog. Es bloguero, pero bloguero de altura y de calidad, polígrafo y erudito sin par en cuanto a trajes, nombres de toros, toreros, etcétera, etcétera. La verdad, reitero mi agradecimiento de parte de toda la asociación El Toro de Bilbao por vosotros, y sí que os pediría, siempre atentos a las sugerencias del público, centrarnos en lo que hemos visto hasta este momento de las corridas generales de Bilbao, dejando a un margen el Memorial Fandiño, dejando a otro margen también gestión, administración y demás politiqueos que nos interesan muchísimo, pero quizá no hay tiempo ni es este momento, sino a lo largo, desgraciadamente, y ancho de este otoño e invierno. Muchas gracias por venir y que este aplauso sea vuestra feliz bienvenida. Muchas gracias. Cedo la palabra, aquí no hay alternativa ni antigüedad, al primero que repase lo que ha visto de estas corridas generales, por favor. Adelante. Bueno, creo que vamos a seguir la liturgia y Domingo en primer lugar. Hombre, tiene de malo hablar el primero que luego te corrigen los demás, pero en fin. No. Vamos a ver, sí que yo no voy a entrar porque se nos ha dicho que no entremos en asuntos de empresa y en asuntos de politiqueo taurino, pero sí que quiero decir una cosa, y es que hay que hacer lo imposible para que el año que viene las corridas generales de Bilbao tengan la dimensión tradicional. Esta feria alicortada tiene que ser una excepción y en ningún caso debemos consentir que esto se perpetúe. Eso sí que lo quería decir. Con respecto a lo que ha sido la feria, pues yo estoy razonablemente contento con la asistencia del público. Parece que en ese sentido se ha tocado fondo el año pasado, de poco público, este año hay más público, hay más alegría en la plaza. Y en ese sentido estoy contento, y luego ya metiéndome en actuaciones de ganaderías y de todo esto, la de la Purísima, la novillada no me gustó, me pareció una novillada muy corta de raza y una novillada que fue a menos, aunque hubiera algún novillo aprovechable. Me gustó mucho la de Dolores Aguirre, incluso los toros que no gustaron a los toreros. Hubo un lote verdaderamente excepcional que considero extraordinario, que fue el lote de Damián Castaño. Un toro muy alegre en el caballo y además muy pronto en la muleta, que fue el primero, y un toro de calidad extraordinaria para soñar el toreo, que fue el cuarto. Pero los otros toros también me gustaron, y un toro con muy mala suerte, que fue el tercero. Ese toro fue muy bravo en todos los tercios de la lidia y se rompió una mano, pero también tuvo la mala suerte de caer en manos de un torero en tarde muy desgraciada. Prácticamente me gustaron todos.
La quinta me pareció muy baja de raza y muy venida a menos, y el toro del indulto yo no le hubiera indultado. Un toro que toma 2 picotazos y que la suerte de varas es un simple trámite, creo que en ningún caso debe ser indultado. Y luego además en la muleta fue un toro muy bueno para el torero, muy de su gusto, de esos que se abren y se salen por fuera. Pero también al final de la faena es evidente que salió con la cara por arriba. Y creo que ese toro lo indultó Borja Jiménez. Le hace una faena, le da unos ayudados por bajo para ya acercarle al tercio y matarle, y de repente se le enciende la bombilla y dice no, me lo saco para afuera, le da la gran serie de naturales, ya la gente se pone caliente y el toro es indultado. Creo que ese toro no se debería indultar. Toda la gente que me conoce sabe que soy un gran detractor de los indultos. Los indultos a mí me ponen muy nervioso y me enfadan muchísimo. Primero porque se incumple la liturgia. El toro debe morir en el ruedo. Y se puede hacer una excepción en caso de un elemento absolutamente excepcional de casta, que derroche casta y que pueda ser un gran semental en el futuro. Pero yo, ver que al toro no se le mata me pone muy nervioso, entre otras cosas porque es abrir la puerta a la corrida sin muerte. Corrida sin muerte que cada vez tiene más adeptos en el mundillo taurino y en la profesión. Entonces no debemos transigir con los indultos. Me acuerdo un día que vi un indulto lamentable en Illescas, un toro de José Vázquez, y me acuerdo que una señora, había cerca de mí dos señoras de edad respetable, y una dijo: lo que más me ha gustado de la corrida es el indulto, debían indultar los 6. Y yo me quedé completamente chocado con el comentario. Digo, esta es la puerta abierta a la corrida sin muerte. Entonces, creo que debemos de ser absolutamente intransigentes en ese punto. Es decir, y yo en todos los foros siempre propongo 2 cosas. Una, como siempre, sí, el toro ha investido muchísimo a la muleta y tal, pero en el caballo no lo hemos visto. Pues veámoslo, metamos el caballo. A los ganaderos esa idea no les gusta nada, porque pueden quedar en ridículo en el último momento. Pero creo que hay que forzar y pedir que se ponga en el reglamento que cuando se pide el indulto se mete el caballo. Eso, una. Y la segunda cosa que hay que poner es que cuando hay indulto no hay orejas. Y no hay orejas porque la lidia no se ha concretado, no ha habido suerte de matar, la liturgia no ha concluido. Y como no ha habido suerte suprema, no puede haber orejas. Que dé vueltas al ruedo, pero no orejas. En el momento en que no haya orejas en los indultos, dejarán de ser provocados por los matadores, como sucede en el 95% de las veces. Entonces, esas 2 cosas tenemos que exigirlas. Caballo y no orejas. Y así a lo mejor conseguimos que se indulte únicamente al toro excepcional y no al toro colaborador sin raza, que es el que generalmente se indulta. Victoriano del Río. Pues Victoriano del Río fue una corrida totalmente desigual, pero quiero destacar 2 toros, que son los de Roca. Un primer toro encastado y un segundo toro extraordinario, que a mí me parece un toro bravísimo. Tomó un buen segundo puyazo, en el primero le dieron menos, pero el segundo lo tomó bien, y luego en la muleta fue un toro muy bravo, muy alegre, muy repetidor y con un gran pitón izquierdo. Un gran pitón izquierdo no aprovechado del todo por Roca. Hubo una gran serie con la mano izquierda, pero el toro tenía 3 o 4, me parece. Pero ese toro es un toro, para mí es un toro grandioso. La de Garcigrande, pues yo se lo digo a Justo, que trato mucho con él. Digo, tú con Sangre Domecq estás haciendo una ganadería atanasia total. La corrida fue muy atanasia, una corrida que no aportó nada en los 2 primeros tercios, una corrida muy descastada, una corrida muy mansa y tal, pero luego en la muleta hubo 2 toros verdaderamente notables, uno de Diego Urdiales de gran clase y uno de Borja el Sexto de gran temperamento, que a mí fue un toro que me gustó mucho. Eso en cuanto a toros. Creo que el nivel ha sido bastante bueno, estamos hablando de bastantes toros importantes y en ese sentido yo verdaderamente estoy satisfecho. La presentación buena en general, con alguna desigualdad, y el asunto de los pitones, pues me remito a lo de siempre. Es decir, es que, en fin, todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Es decir, una puntilla, aleatoriamente el sexto, el indultado, había salido la bola roja.
¿Y ahora qué se hace? Nada. Sigo como moderador. Adelante. Yo ya he hablado de los toros. Muy Entonces, bien. que hablen ellos de los toros y luego hablamos de los toreros. Estupendo. Bueno, yo deciros que es la primera vez que intervengo en un coloquio de este tipo, con lo cual estoy un poco impresionada y además encontrarme entre dos catedráticos de la materia, que es difícil enfrentarse a ellos y decir algo que se haya dejado en el tintero Domingo, que creo que no se ha dejado nada. Y creo que puede aportar muy poco a todo lo que ha dicho Domingo. Yo sobre los toros estoy bastante de acuerdo con él. El toro indultado, yo tampoco lo hubiera indultado, yo no sé tanto como él, pero para mí un toro creo que no hay que indultarle porque embista. Hay que indultarle porque es absolutamente extraordinario, excepcional, entra en el caballo. O sea, un toro que toros como este no es que veamos muchos, pero sí los vemos de vez en cuando. Y que a lo mejor ahora nos podemos pelear con el quinto toro de Roca. Que ahora dices, ¿cuál es mejor de los dos? Pues no lo sabemos. Entonces, a mí es una cosa que sobre los toros poco más puedo aportar. Y luego también en Bilbao hay una cosa que la exigencia se pierde, y es que yo no he ido a ningún apartado, pero todos mis amigos que han ido al apartado, todos me dicen que los toros más fuertes y los toros más imponentes se quedan en los corrales y se quedan de sobreros. Entonces yo creo que es algo que no sé quién lo permite. O sea, al final lo permite, no sé si lo permite la empresa, lo permite el aficionado, lo permiten las cuadrillas. Allí hay un desbarajuste tremendo. A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, esto de nuestra feria, aunque no vamos a hablar de nuestra feria. O sea, en nuestra feria sacan los toros que nosotros queremos. O sea, hay sobreros y hay titulares. Y se sacan los titulares o los que el equipo de campo ha designado de titular. Entonces no entiendo por qué una plaza como Bilbao, un empresario no puede dar un golpe en la mesa y decir, este toro sale. Pues porque o no quiere que salga, o aquí, pues bueno, ya sabemos quién manda. Y sobre los toros, pues también de Dolores me gustó mucho el lote de Damián, los dos yeguizos. Es que poquito puedo aportar a lo de Domingo. O sea, el toro de la quinta, pues era una máquina de embestir, pero nada más. Y luego me gustó mucho el quinto de Roca. Y no sé si me dejó algo. Adelante, Carlos. Toros, toreros, indulto, no indulto. Bueno, pues habrá unanimidad, me imagino. Antes que nada, pues muchas gracias siempre por contar con nosotros, con la Asociación El Toro de Madrid, que ya estuvimos el año pasado, y que para nosotros es un gusto y un placer estar en esta que consideramos también nuestra casa de nuestro club hermano. Y bueno, y haciendo un breve repaso de la feria, yendo quizá corrida por corrida, empezando por la de la Purísima, la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. La primera novillada, bueno, la única novillada, sí que me gustó cómo estuvo de presencia, que siendo del encaste Cubillo y de la empresa, pues esperábamos quizá pegarnos un patinazo, pero sí que pues nos sorprendimos, sí que estaba rematada, sí que estaba comida, sí que la vi un poco pobre de cara para lo que se merece esta plaza, comparada además con la del año pasado de José Cruz, que fue muy mal presentada y muy fea. Sí que me sorprendió de que hubo algún novillo que apretó en el caballo, pero se vinieron muy pronto enseguida abajo y fue muy descastada y con poca raza, lo que vengo comentando. De la corrida de los 4 toros de la quinta, pues los 3 primeros no me gustaron, fueron muy sosos, muy nobles, sin poca raza, que dicen poco al aficionado y además muy poco también a los toreros. Pues hablemos del sexto toro, Tapabocas, pues que yo estoy totalmente en contra del indulto. Eso opino un poco como Domingo. Al final con el indulto se rompe la esencia y la liturgia de la fiesta de los toros y de la corrida de toros. Pues con la muerte del toro, que esto es un rito sacrificial, no nos olvidemos, pues se rompe y no se da valor a lo que es esto de la corrida de toros. Creo que con ello llegamos a una corrida sin muerte, no se le da valor y además perdemos 2 partes esenciales de la lidia de un toro, que es la forma en la que muere, que también te abre muchas puertas a dilucidar y ver las características del toro, y se pierde la suerte suprema, que al final es el fin último de la lidia. Desde que sale el toro por Chiqueros, la lidia se prepara para ese momento. No nos olvidemos, la lidia se prepara para la suerte suprema, para la muerte del toro. Y si quitamos la muerte del toro, quitamos la esencia y la parte fundamental
de lo que es la corrida de toros. Por lo tanto, yo estoy en contra de los indultos. Si empezamos a valorar ese toro, no hizo una pelea notable ni excepcional en el tercio de varas, pasó muy de soslayo. Sí que tuvo un momento crucial, Borja Jiménez en las primeras series, el toro hubo un momento en la que salió mirando ya únicamente con la mano derecha. Salió mirando un poquito distraído y Borja Jiménez sí que estuvo muy atento y muy listo y se lo sacó un poquitín más a los medios y le cambió la mano. Y yo creo que eso al toro y a la faena y a Borja Jiménez le vino muy bien. Luego, según iba transcurriendo la faena, en la salida de un pase de pecho sí que vi que el toro se dio la vuelta de forma contraria y ya en los últimos lances sí que salía un pelín distraído y que en el embroque iba sin el celo que creo que tiene que tener un toro para ser destacado, ya no solo con el indulto, que por supuesto que no, incluso con el tercio de varas, con la vuelta al ruedo. Creo que ese toro tampoco era de vuelta al ruedo. Con ese tercio de varas no se le puede dar la vuelta al ruedo a un toro. Tiene que ser excepcional en los 3 tercios. Y para que sea excepcional, yo considero que se le tienen que dar 3 puyazos para dilucidar y ver completamente las características del toro. No lo pudimos ver, pues creo que no fue notable en los 3 tercios, como digo, y por lo que creo que tampoco fue merecedor de la vuelta al ruedo. Pero sí que fue un gran toro y un toro que nos interesó, más un toro muy típico del encaste y un toro pues que le valió mucho al torero, que como comenta Domingo, yo creo que estuvo muy listo y muy atento en que en cuanto escuchó 2 pitiditos fue él quien hizo el indulto. Por eso comentamos luego entre los amigos el valor y el mérito que tuvo, por ejemplo, el Cid en Santander, que en cuanto escuchó cualquier pitidito se llevó el toro, el de Victorino, a los medios y le pegó un espadazo. Digo que más mérito aún a lo que hizo el Cid en Santander y a lo que se da fundamento, como he dicho antes, a la esencia de la liturgia de la corrida de toros. La corrida de Victoriano del Río fue una corrida variada, de hechuras. Me gustó más la segunda parte de la corrida, más fuerte. No hemos hablado del cuarto toro, el que Juan Ortega masacró en varas y no quiso ver desde el principio. La verdad que se ve muy limitado cuando se le salen toros con raza, que yo creo que también fue un toro bastante interesante para el aficionado, un toro bastante encastado, un toro con genio, y en el que al final no lo pudimos ver, no lo pudimos disfrutar, dado la inoperancia del matador que le correspondía en suerte. El quinto toro me gustó, yo creo que el tercio de varas, ahí difiero un poco con Domingo, yo creo que no fue tan notable, tan bueno, y por eso tampoco le le acredito como toro de vuelta al ruedo. Le hubiera pedido una tercera vara, pero en sí que me gustó en la muleta ese punto que tuvo de fiereza, de casta, un toro que pedía mando, que pedía dominio, que pedía poder, que Roca Reyes se lo dio, que aparte que a mí personalmente no me gusta su forma ni su manera de torear, pero le pongo en valor a lo que hizo con ese toro, que además que fuera un toro con mucho temperamento y que necesitaba mucho que torear. Y además un toro que lo lidió plenamente, exclusivamente casi en los medios, que creo que es un terreno que pesa mucho y con ese tipo de toro que se mueve y con ese temperamento. Y respecto a la corrida de García Grande, la vi pues muy desigualmente presentada. Comentaba a Rafa, ayer nos hizo un comentario y dice, joder, parece una corrida de Zaragoza, con todo el respeto a nuestros amigos de Zaragoza, que al final lo que queda es lo que queda en el campo, con las diferentes hechuras, y no me gustó nada la corrida. Y sí que destaco el toro sexto, que fue además el toro con mayor presencia, creo que del encierro, y un toro con temperamento, y yo creo que Borja se amontonó mucho enseguida con él, que no le dio igual el espacio necesario, que se lo quiso enseguida echar muy atrás y que el toro necesitaba otras lidias y quizá incluso otros terrenos. Y de momento esto... Sorprende la unanimidad, una unanimidad que está contemplada en el reglamento. La concesión del indulto, si me permitís, y dejo la palabra al público para que preguntéis a la mesa, dice sin excepción alguna los 3 tercios, bravura excepcional, sin excepción alguna. Protocolariamente, público, torero, ganadero, que no sé si alguien vio al ganadero pedirlo.
lo pidió el ganadero, me dice por ahí. No, y no se lo preguntaron. Ni se lo preguntaron. Se lo preguntaron. Eso ya es antirreglamentario. Ya, de entrada. Lo demás, lógicamente, tenemos la típica ley hecha y que tenemos unos efectos no deseados. Si por una parte pedimos 2 puyazos reglamentarios, como aficionados reclamamos los 3 para ver cómo se decanta en el tercero, ¿no? Por eso existen 3 puyazos, por eso peregrinamos allí. Y por otra parte, el efecto contrario, que es considerar el indulto como un premio al torero y al ganadero. Un ganadero que con gran inteligencia dice que ya verá si lo tira como semental, que ya verá. Además es que no cree lo que comentó. Exactamente. Sí. Lo ha comentado en público. Además, bueno, haciendo el repaso no he comentado la corrida, ahora que la de Dolores Aguirre. La verdad que casi quería dejarla para el final. Fue una señora corrida de toros. La verdad que fue lo que esperamos de una corrida de toros en Bilbao, de Dolores Aguirre. Una corrida comida, con mucho derramate, una corrida íntegra, que parece, es que no habría que decir una corrida íntegra, pero vivimos una época en la que sí. Una corrida de respeto, además que dio un juego bastante serio, bastante exigente, dentro luego de sus distintas variedades dentro de la bravura y de la mansedumbre, pero con un fondo de casta, con un fondo de fuerza y de poder, que es lo que venimos buscando y lo que nos transmite la corrida. Y por eso doy mucho valor al toro Yeguizo, que se le dieron los 3 puyazos. Además fueron de menos a más, que fue alegre al caballo. Quizá le faltó un poquitín de celo por ponerle un pero en el caballo, pero y luego también destaco la generosidad de Damián Castaño, que al final yo como aficionado vengo a ver este tipo de corridas y a que me enseñen el toro. Por eso muchas veces me voy muy cabreado, como nos pasó a lo mejor con otros toreros, en que no podemos ver al toro simplemente por la incapacidad del matador o por el egoísmo. Y luego cuando un torero nos lo enseña y nos lo ofrece, creo que el aficionado somos bastante duros con él. Por eso yo le pongo en mérito y en valor al torero Damián Castaño, que nos hizo poder disfrutar de la bravura y de las condiciones del toro que llevaba dentro, de lo que llevaba dentro. Además que ya no solo que nos lo dejó ver en el tercio varas, sino que se lo llevó a los medios y que le dio distancia, que pudimos ver además a los 2 toros. Además que yo creo que es de agradecer. Adelante el público, preguntas, sugerencias, cuestiones, adelante, Fernando. Yo le preguntaría a los 3 contertulios de hoy, creo que hay argumentos para discutir de los 3 toros más destacados de la feria, el victoriano, el de la Quinta y el de Dolores, que me dijeran cada uno de ellos con cuál se quedan a cuál premiarían entre los 3 como mejor toro de las corridas generales. Yo sí me parece lo todo fácil. El toro que más completo ha sido en los 3 tercios, yo creo que ha sido Yeguizo. Yeguizo, Dolores Aguirre. A mí Yeguizo, bueno, me encantó, como dije, Tapaboca era una máquina de embestir, pero es que a mí Cantaor, era el de Roca, es que el problema que tenemos con Roca es que no nos lo deja ver. Entonces, claro, ¿qué hubiera sido de ese toro si se le pone 3 veces al caballo? O cómo lo hubiéramos visto, o cómo hubiera entrado. Entonces, a mí siempre me queda la esperanza de que digo, vaya torazo hay, pero es que no lo hemos podido ver. Entonces, a mí, entre Yeguizo y Cantaor, pues, por lo que he visto Yeguizo, pero por lo que hubiera podido ver, quién sabe. O sea, me da pena que toreros, los más altos del escalafón, que esto entramos en la polémica del tercio de varas otra vez, no pongan los toros en suerte y no los podamos ver. Y tengamos que agradecer a Damián Castaño, que haga lo que se debe hacer. O sea, es que cuesta oír eso. O sea, cuesta oír, gracias a Damián Castaño por hacer lo que se debe. Y los otros que deben hacer lo mismo, no lo hacen. Entonces, yo tengo ahí un poquito el corazón partido. No sé. Es que los toros tienen que tener suerte con el matador. También tienen sus sorteos. Y hay toros que tienen muy mala suerte. En su sorteo igual. Y yo creo que tengo la impresión de que el toro Cantaor de Victorino del Río era más bravo que el toro de Dolores Aguirre, pero es una intuición. Claro. Es una intuición que no tiene demostración posible.
Porque efectivamente el primer puyazo, ese toro de Victoriano, pues toma un puyazo discretamente, pero en el segundo sí que recarga. Entonces habría que haberle visto en un tercero. Lo que hay que hacer, y yo creo que en eso, en esta tertulia todo el mundo está de acuerdo, es reclamar la corrida integral y la brillante de los 3 tercios. Y en ese sentido el tercer puyazo es absolutamente fundamental. El tercer puyazo es un puyazo de decantación, es un puyazo de salir de dudas. Y es un puyazo que nunca vemos. Y entonces lo que hay que hacer es exigir que vuelva a estar presente por reglamento el tercer puyazo. Tiene que ser una exigencia reglamentaria, como era en el reglamento de 1962, aunque luego en muchas plazas se lo saltaban. Pero tiene que ser una exigencia reglamentaria. El primero no aporta nada, el segundo va definiendo y el tercero es decisivo y casi nunca lo vemos. Tengo la intuición, pero vuelvo a repetir, no es una convicción, no es una certeza, es una intuición de que el toro de Victoriano, el tercer puyazo lo hubiera tomado muy bien, y luego creo que tuvo más entrega en la muleta que el toro de Dolores. Una embestida muchísimo más humillada y muchísimo más repetidora. Y este toro no entra en el premio, pero sí que quiero hablar del cuarto de Dolores Aguirre, que llega un momento que se raja un poquito, seguro que os acordáis, llega un momento que se raja. Y en el caballo pues fue alegre, pero se salió sueltecito, pero tuvo una clase. Ese cuarto de Dolores Aguirre fue extraordinario de clase. Y empieza Damián Castaño muy bien, la primera serie con la mano izquierda es muy buena, pero muy buena, es extraordinaria. Y baja aquello. De repente, ¡pum!, baja aquello. Y luego el toro se mira las tablas y se le medio va. Y él se va con él, cuando lo que tenía que hacer es haberle retenido en los medios. Pero ese toro de Dolores Aguirre ha tenido una clase absolutamente excepcional, que también desmiente muchas cosas, porque también, están matriculadas por los taurinos ciertas ganaderías. Son toros imposibles, son toros que no tienen calidad, son toros que no tienen clase, son toros que no se dejan torear en la muleta. Falso de todo punto. Además, salen toros extraordinarios en la muleta, pero que hay que torearlos, que no son la boba. O sea, lo que quieren en realidad es una pareja de baile, no un toro que viste. Es una pareja de baile que bobamente va por allí. Pero ese toro cuarto tuvo una clase excepcional. Fue un toro importantísimo. Y se ha hablado poco de él. Y yo le tengo aquí, ¿no? Porque me pareció... Luego más que cacho de toro, que era un tío, además, imponía un montón. Y sí que es verdad que hay que agradecer a Damián Castaño pues todo lo que has dicho, pero no es menos cierto que las faenas de muleta siempre se le van hacia abajo. Empieza bien y luego no es capaz de mantener el ritmo, como pasó con el cuarto, pero sí que es verdad que podríamos decir que es el único en una semana de toros que se ha preocupado de enseñar los toros, mientras que los otros han ido a hacer lo que llevan pensado desde el hotel sin adaptarse al toro. En todo caso, que el toro se adapte a mí, ¿no? Y esa generosidad hay que cantarla, ¿no? Y luego, lo que yo siempre digo también, es decir, el toro actual, cuando es bueno, es tan bueno que es muy difícil estar a su nivel. Que eso lo digo yo mucho, pero es que es verdad. Descubre al torero, descubre. A la calidad, Descubre ese constante embestir, pero vamos, yo creo que desde el punto de vista del toro ha sido una feria bastante satisfactoria, ¿no? Y luego desde el punto de vista del torero, pues siempre entre altibajos y decepciones que son inevitables, pues también se ha visto torear bastante. O sea, yo estoy bastante satisfecho. Me gustaría hacer un apunte también sobre el tercio de varas, lo que hemos vivido en esta feria, y es que la verdad que es un menosprecio absoluto a la integridad de la lidia. Apenas hemos visto el toro colocado en suerte, únicamente quizá en la corrida de Dolores Aguirre y por ciertos matadores. Yo creo que estamos ante caballos totalmente desproporcionados, caballos gigantes, que esto es lo que impide muchas veces vivir una lucha, una contienda entre toro y caballo y picador. La verdad que creo que está fracasando totalmente el tercio de varas, no únicamente aquí, yo creo que es en general, y la verdad que es una pena. La verdad que cuesta cada vez más ver un tercio de varas como tiene que ser, como mandan los cánones y con la integridad que se exige. Hombre, hablando de la lidia, yo creo que también, es decir, hay un desprecio manifiesto a todo lo que no sea la faena de muleta, porque otra cosa que a mí me llama la atención
son los pares de banderillas que se aplauden o que se han aplaudido en esta feria. O sea, quedan los dos palos por allí y se tiene que desmonterar. Hombre, no. Es decir, se banderilla generalmente, digamos, haciendo un derroche de facultades físicas y asumiendo toda clase de ventajas. Y se banderilla normalmente muy a cabeza pasada, o esa es la impresión que yo tengo. Y luego se aplauden los pares de banderillas. Es decir, el estilo del banderillero clásico, del banderillero de cuadrilla, ha desaparecido por completo. Eso de ir andando, arrancar cuando el toro arranca, clavar en la cara del toro y salir andando garboso, pues eso ha desaparecido. Es decir, yo creo que podríamos decir que el último que lo hizo habitualmente fue Montoliu, que murió en el año 92, que ya es un año bastante lejano. Es decir, hay una degradación total de la suerte de banderillas y se aplaude cualquier par de banderillas, muchas veces en el RAU. Y hablando también de tal, otra cosa que me saca de quicio es el abuso constante del peonaje en los burladeros. Estoy hasta las narices del asunto de los burladeros. Se cortan más orejas desde el burladero. Venga golpes. El toreo en México está como está y es un auténtico desastre, pero alguna cosa la hacen bien. Y os habéis fijado que cuando el toro sale le corren el capote por arriba para que no remate. Y está muy bien, porque un remate merma muchísimo al toro. Y el burladero se inventó para que tuvieran cobijo. Los burladeros primero fueron de quita y pon, para cuando un torero era demasiado veterano y no podía saltar, y ya se quedaron. Pero es un refugio, es decir, no puede ser una pieza básica de la lidia. En cuanto no saben qué hacer, al burladero. En cuanto hay al burladero. Y sacan el capote y pum, pum, pum. Eso no puede ser. Es mucho mejor un capotazo de más o dos capotazos de más que un remate en el burladero. O sea, se abusa constantemente del burladero y no decimos nada. Lo hemos asumido como normal y yo estoy hasta las narices de los burladeros. Es mucho mejor que le den uno o dos capotazos. Y luego ya, por último, el desdoro y el desprecio constante de la suerte de matar, que es la suerte suprema. O sea, parece que con que caiga la primera, Con que entre. ya está. Y no puede ser. O sea, lo que hay que hacer es intentar que se mate bien al toro y que se le mate por arriba. Entonces yo en ese sentido soy muy indulgente con los pinchazos arriba. Ha habido un intento de buena estocada que no se ha consumado, pero la intención era buena y la estocada está arriba. Y el pinchazo cuando está arriba es que has pasado cerca del toro y no te has ido. Entonces yo soy muy indulgente con los pinchazos arriba y soy absolutamente detractor de los bajonazos. Los bajonazos quieren decir muchas cosas. Alguna vez se puede ir la mano, pero la mayoría de las veces es que se ha cuarteado y se ha intentado tomar un atajo y tomar unos alivios. Y entonces en eso tenemos que ser verdaderamente serios. Es decir, se están dando orejas por bajonazos que son verdaderamente una degradación. Y meto todas las plazas de toros de primera. O sea, cuando se ha hecho una faena vistosa, una buena faena, pero no se ha matado al toro por arriba, vuelta al ruedo, en ningún caso oreja. La oreja solo puede estar en la mano de un torero cuando la estocada ha sido una buena estocada. Y se mata francamente mal. Y luego unos tranquillos que se han cogido, ¿vosotros fijáis que todo está trasero y tendido? O casi todas. Es decir, es un salto, es entrar con el brazo totalmente extendido y el salto ese que se pega. Es decir, hay una degradación, es decir, todo está basado en la faena de muleta, una obsesión absoluta por la faena de muleta, una veneración absoluta por la faena de muleta, faenas de muleta absolutamente largas en todos los toros con 3 series que ya no aportan y luego se mata muy mal. Y luego ya otra cosa que me saca de quicio es cuando cogen el verduguillo y descabellan a toro entero. Y eso pasa muchísimas veces. Es decir, el verduguillo solo se puede coger cuando no hay posibilidad de volver a entrar a matar, porque el toro está culado en tablas por una serie de cosas. Pero cuando se puede entrar a matar, hay que entrar a matar. Y dice el reglamento que tiene que haber una media estocada. Y se consiente coger el verduguillo muchas veces con un pinchazo. Y ahí el alguacilillo y el delegado de Callejón tendría que decir: mire usted tiene que volver a entrar a matar. Mira que alguacilillo soy Bilbao, que es un crío. ¿Sabes? Tú me dirás a mí que los 2 chavalines que había el año pasado, ¿esos van a decirles algo a los toreros? Sí, total. Es que además ni siquiera... Es una puta vergüenza, tenían los críos ahí... Ni siquiera sabrán que lo tienen que hacer. Claro, ¿qué van a saber? Claro. Pero claro, todo lo que he dicho
para el final. Un momento, Perdón. Simplemente, todo lo que he dicho no va ni en contra de la variedad de las suertes, ni en contra de la imaginación del torero. No. Es simplemente el respeto al toro de lidia, a la integridad de la lidia y a la liturgia de la fiesta. Luego, en la faena de muleta y tal, puede hacer todos los pases que quiera, totalmente vistosos y distintos, y con el capote también. Pero creo que esto hay que cumplirlo, y creo que la lidia está muy degradada. Se torea mejor que nunca, sí, yo lo reconozco, se torea mejor, de muleta se torea mejor que nunca, pero en el camino de torear de muleta mejor que nunca se han dejado muchas cosas y hemos abandonado muchas cosas que tenemos que reivindicar, y yo creo que hay que reivindicar la buena lidia, porque se lidia en general muy mal a los toros. Referido a las estocadas, perdón, me gustaría destacar la estocada de Roca Rey al sexto. La verdad que creo que al quinto, perdona. La verdad que la forma que tiene de ejecutar la suerte, la verdad que es admirable. La verdad que se pone muy en corto, muy por derecho. La verdad que Y los toca abajo. les toca abajo. Deja ese tiempecito para que el toro descubra, para que enseñe la muerte. Hay que tener mucho valor, ya que el toro se te viene y estás a una distancia muy corta y únicamente se deja caer. Y la verdad que me gustaría destacarlo porque es la suerte suprema. Todo desde que sale el toro, como he comentado. Todo se prepara, la lidia llega a su fin y está enfocada hacia la suerte suprema. Ese es el momento cumbre de la lidia. Todo lo que se realiza es para la suerte de matar. Por lo tanto, hay que darle importancia, hay que darle valor. Y yo creo que Roca Rey, que bueno, como he comentado antes, es un torero que quizá a mí no me llama por los ojos, realiza de manera espléndida lo más importante en la lidia, que es la suerte suprema. Urdiales mató otro toro primero. Eso es, Un toro que mató impecable. ¿Sabéis el problema que tiene Roca? El abuso constante del toreo de espaldas. Es que, o sea, Roca está recurriendo todo el rato al toreo de espaldas, que es una cosa verdaderamente accesoria y verdaderamente menor y verdaderamente de poco mérito, y eso desdora muchísimas cosas buenas que tiene. Por ejemplo, una contundencia estoqueadora que verdaderamente es muy importante. O por ejemplo, un muletazo de trazo largo y por abajo, que es bueno, y unos pases de pecho que se echa todo el toro por delante, que son buenos. Pero claro, ese de repente le pega una serie muy maciza con la mano izquierda y le da un pase de pecho de esos extraordinarios, y de repente en la siguiente serie se pasa al toro 2 veces por la espalda, y aquello, digamos que no existe una unidad en el estilo. Tú puedes empezar con un efectismo al principio, pero yo creo que abusan demasiado de eso y no se ven sus buenas cualidades, que verdaderamente es un torero poderoso y un torero que además al toro que tiene que matarlo mata. Sí, por supuesto, gran estocador. Disculpas por la tardanza. Adelante. Sí, Alfonso. Buenos días. No sé si se me oye. Sí, se me oye, vale, perfecto. Bueno, la intervención que iba a hacer yo prácticamente me la ha quitado Carlos, comentando de los picadores. Efectivamente, se ha picado fatal. Pero es que yo entré a la cuadra el martes, me parece, el miércoles, los jueves entré a la cuadra. Yo no sé los caballos que tendrá aquí Garce, podrá tener 70, 80 caballos, no lo sé los que tendrá. Aquí había, yo calculo que unos 14 o por ahí, 14 o 15, pero no eran caballos, eran elefantes que además no se movían, o sea, imposible. Está claro que el que pica no es el picador, es el torero. También está claro, eso creo que queda claro todas las tardes y lo sabemos, a excepción del caso vuestro, que es lo de 3 puyazos, efectivamente. No se puede tener en una plaza de primera, que además queremos que esto se venga arriba. Yo llevo viniendo aquí a Bilbao 30 años, desde que vine la primera vez. He estado sin venir después de la pandemia porque los carteles que estaba viendo no me traían, y este año he vuelto pensando en que volver el año que viene, ¿no? O sea, me ha cambiado mi forma de pensar. Entonces, ¿de qué forma se puede solucionar lo de los caballos? Es que es imposible que traigan aquí los más grandes, los más gordos y los más pesados. Después, sí, después, sí, pero... ¿puedo terminar? Sí, perdón. ¿Puedo terminar? Sí. Hay trucos para pesar, luego lo digo. Después, bueno, creo que el resumen que habéis hecho de las corridas, yo estoy de acuerdo prácticamente en todo. Únicamente difiero lo que ha dicho Domingo, de que se torea mejor que nunca. Es decir, hombre, el Domingo es un gran entendido y, digamos, como sabe de todo Domingo, posiblemente sabe muy poca gente, eso lo tengo claro. Pero en lo que se torea mejor que nunca no estoy de acuerdo.
se torea más que nunca, se dan más pases que nunca, pero hay tardes insoportables de dar pases, o sea que no se torea mejor que nunca, por Dios. Es decir, realmente cuando se torea bien, hasta los no aficionados, hay algo que les cala, o sea, lo estamos viendo. Es decir, los días Urdiales, cuando salió, había un montón de gente a mi alrededor, de niñas, de chicos jóvenes, chicas jóvenes, y entonces, nada más que ese coloquio empezó a torear, ya es algo que entra. Es decir, lo de Roca Rey entra muy poco, lo que pasa es que el tío es súper efectivo, es súper llamativo, y luego lo que hemos dicho de entrar a matar, cómo entra a matar a Roca Rey, lo que ha dicho Carlos, está clarísimo, que entra a matar así. Juan lo intenta, ojo que el otro día, hasta el toro ese malo se tiró a matarlo arriba. O sea, digo, es uno de los que intenta matar dentro de sus limitaciones, claro, sabemos las limitaciones de Roca Rey. Y después, solamente un matiz más, por no ser más, alargarme más, es que creo que la corrida de Victoriano del Río es un poco el lunar, digamos, un poco los dos primeros toros de la quinta y los tres primeros de Victoriano y la corrida de Victoriano es la que a mí, de las que van ahora, no me ha convencido. Sí, el toro ese fue un toro noble, que embistió un montón de veces, el quinto es el que hemos hablado, pero a mí personalmente no me llegó totalmente a convencer. Y ya con esto termino. Yo a Victoriano del Río le tengo un enorme respeto, porque es que cada vez que voy a Madrid o aquí en Bilbao o en Pamplona, es que es un toro de bandera siempre. O sea, pero un toro de bandera que creo que deja satisfecho al aficionado más exigente por la bravura derrochada siempre, ¿no? Y luego, con respecto a tal, yo creo que cuando ahora Morante cuaja un toro se torea mejor que nunca. Lo que pasa es que, claro, es que eso es muy difícil. Normalmente, como en todas las profesiones, la mayoría de los profesionales pues son artistas mediocres, pero no en esta época del toreo, sino en todas las épocas. Era lo que decía, se ha llegado a un toro tan noble y de tanta clase que en realidad es un problema para el torero mediocre. Ese toro, me voy a remontar simplemente al toro de los años 80 que hemos conocido prácticamente todos. Ese toro de los años 80, que muchos días se caía, que otros se paraba, que otras veces pasaba por allí cabeceando, pues en realidad tapaba mucho mejor al torero mediocre. Ha hecho lo que ha podido, está allí delante, ha estado valiente, ha querido, la tapaba, pero estos toros de esa embestida quintaesenciada, que ya van colocando la cabeza desde que salen del toril, que humillan, o eres un gran artista, o tienes un problema serio con ese toro, y ese es un problema que tiene la fiesta. Tú fíjate, en los San Isidros de los años 80 y 90, que hemos conocido todos, y en los San Isidros de los últimos años, en los San Isidros de los años 80 y 90, se caían un montón de toros, había 1000 sobreros, y a lo mejor pasaba una feria de San Isidro y decías, ¿cuántos toros ha habido de 2 orejas? Pues ha habido 6. Ahora en los San Isidros últimos hay muchísimos toros de bandera que se van sin torear una tarde sí y otra también. Es decir, se ha llegado un toro de tanta calidad en el último tercio que o eres Morante o tienes un problema serio con él. Es así, es decir, eso, además es una frase muy antigua, es una frase de Belmonte, ¿no? El toro bueno descubre al torero malo, pues lo estamos viendo mucho, es decir, se está llegando un toro de mucha calidad que además no se cae porque ahora se les tiene bien alimentados y bien saneados y todo eso. Es un toro de mucha calidad que no se cae, que o eres un torero muy bueno o es que te deja en ridículo. Y vamos, podemos remontarnos a cualquier San Isidro de estos últimos años, que la lista de toros idos sin torear es verdaderamente espectacular. Es así, es ese toro al que hemos conseguido. Y por eso es una auténtica pena el estado de ruina que está la Suerte de Varas. Es una pena, porque también se le podría ver en el caballo, y que pudiera ir 3 veces también facilitaría el toreo de capa, que todos los matadores intervinieran en un quite. Y evidentemente una de las prioridades que tenemos es equilibrar la Suerte de Varas. Hay que equilibrarla. En los toros muchos salen medio muertos, luego se rehacen y embisten mucho la muleta, pero la Suerte de Varas sufre un desequilibrio evidente. O sea, hay una situación de ventaja clara por parte del picador, con un caballo que bueno, pues tú has descrito los caballos. Y el caballo hay que equilibrar esa Suerte de Varas. El caballo blanco de Quigarce ha comido la fama al caballo blanco de Santiago. El blanco, el toro, porque lo conoce toda España. El caballo, todos son monstruos. El blanco se ve mal porque la culata se ve mal, la blanca.
pero yo estuve en las cuadras el otro día y son auténticos elefantes. Cruce con Semental. Con el gusto que da ver cuando sale... La cuadra de Bonillol está bastante bien. No creo que venga a ningún sitio en España, yo creo, ahora mismo, sí. Zaragoza. Bueno, Tres Puyazos ya, claro, lógicamente. Y a Zaragoza, ¿no? ¿Zaragoza no ha ido? Sí. A Zaragoza creo que ha ido, ¿no? Aquí en Bilbao ha estado viniendo la cuadra de Bonillol, Sí, con los que salió Chopera. siempre a la de Zaragoza, y empezó a venir hace... Domingo, tú te acordarás quizá cuando empezó a venir la cuadra de Bonillol, que fue principio del 2000, ¿no? Sí. 2005, ¿no? Principio, sí. Y cómo se ha movido siempre la cuadra de Bonillol. Además yo tengo en la cabeza los nombres de varios caballos que me encanta verlos cada vez que veo una corrida de toros que está la cuadra de Bonillol. O sea que los tengo en la cabeza. Sí que Con quiero un decir... caballo de Bonillol, con uno negro que se llama Destinado, de verlo aquí un año, con las cuatro extremidades del caballo en el aire. Lo montaba José L. cuando estaba con Castella y cae el caballo de pie. O sea, una cosa esa que no se me olvidará, quizá Bruno se acuerde de eso. Sí que quiero decir una cosa, y es que toda la vida se ha picado muy mal. Por una sencilla razón, porque es muy difícil acertar un blanco en movimiento que viene muy deprisa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando la suerte de varas estaba equilibrada, el caballo iba al suelo. Entonces el toro conseguía su objetivo, derribaba al picador y ya está, se deshacía la reunión. El problema de ahora es que como la suerte está desequilibrada, cuando el puyazo es malo, continúa ese puyazo reventando al toro. Ese es el problema, es que hay que equilibrar la suerte de vara. Y mire usted, es que el caballo me va a tirar. Es que si lo equilibramos, me va a tirar el caballo. Bueno, pues es que es un riesgo que usted tiene que asumir. Asumimos también la cuestión horaria. ¿Alguna pequeña intervención de última hora? Sí, por favor, adelante. Sí. Sobre las faenas ludiales que no se ha hablado. Sí, no se ha hablado nada. Adelante, por favor. No sé si tendrá algo que ver, que es dificilísimo ver a un torero en la muleta, que al tercer muletazo no eche la pierna atrás. Entonces es que no se mandan el toreo, es que se acompaña a las embestidas. Con los toros de carriles que se ven hoy más que nunca, en parte igual también tiene que ver, porque es que no le mandan en él, quitando 2-3, que sí, pero es que no sé la forma de ligar al tercer muletazo es la pierna atrás. Entonces el embroque queda muy bonito porque la acompañas y quien sabe como tal, queda el embroque bonito, pero no están mandando en el toro. Entonces claro, se busca 100 pases y no los 20 que tenía que tener una faena de muleta. Mandando en el toreo, es mandar. Morante lo revienta. Por eso, pero por eso te he dicho 3. ¿Es a quién me he referido? Hombre, no, bueno, si es él sí, pero el resto van 100 pases y no 20. Vamos a ver. También las faenas largas, ¿por qué son tan largas? Pues porque al toro no se le somete. Fíjate cómo Morante, las faenas son lo que son, porque llega un momento en que el toro pues ha llegado hasta ahí y Morante no indulta. ¿Por qué no indulta? Porque extrae la bravura del toro y el toro llega hasta un determinado momento. Mientras que muchas veces vemos de muchos indultos que sí, el toro ha pasado 100 veces, pero ¿por qué ha pasado 100 veces? Porque en realidad no ha habido sometimiento. Cuando hay sometimiento la cosa dura lo que dura, eso es una evidencia. Eso no hay discusión, es así. Efectivamente, nos sometemos al tiempo, me están diciendo última colofón. Por favor. Lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Tenemos a nuestra Olga Casado y nuestra Olga Casado. Y total, no, bueno, hoy termina ya las corridas generales. Hoy Lidia Fuente Imbro siempre está ahí en altura. Yo siempre digo que el Gallardo es uno de los mejores ganaderos por el conocimiento del toro y porque el domé al final siempre tiene ese genio. Pero bueno, lo único a la Junta Administrativa, aunque hemos hablado, pero bueno, es una puntualización nada más, decirles que después de lo que pase hoy con Fuente Imbro, a doña Dolores Aguirre le den el azulejo que le quitaron en el 2023. Sin más. Aguirrista de pro.
gracias a la mesa, gracias a todos.